cuando desee. ¿Eso no? Es que veo el cursor, vale. Hola Colombia. Lamentablemente estamos en el último día de nuestro Bone and Tissue Days. Durante todo el mes de junio hemos visto los días jueves cirugías en vivo, en cómo utilizar las matrices dérmicas acelulares en formas novedosas para hacer técnicas de ROG, cómo tratar nuestros maxilares atróficos y además las primeras tendencias en el tratamiento con células madres en combinación de diversos injertos. Además de junto al doctor Ricardo Kern, cómo utilizar nuestros injertos en combinación con los provisorios para poder tener el perfil de emergencia perfecto. Estoy junto a mi compañero Arturo Robertazzi. Hola a todos, hola Colombia, ¿cómo vamos? Imagino que están bien y se mueren de ganas de poder tenernos una vez más en persona, o por lo menos nosotros. Exacto, De ganas tenemos que ir a Colombia. para poder ir a Colombia, y vamos a estar hablando de un tema increíble, conjunto al doctor Antonio Niñares. María, entonces hoy tenemos sí el doctor, pero profesor Antonio Linares de la Universidad de Santiago, Galicia, España. La verdad es que el currículum del doctor es increíble, doctorado europeo en odontología, máster en periodoncia en Eastman Dental Institute en London, una lista impresionante de premios y claramente artículos científicos. Entonces, vamos a escuchar hoy sobre periimplantitis con el profesor Antonio Linares. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Podemos ya empezar. Entonces, gracias mucho. Muchas gracias, Arturo y María. Vamos a compartir. Tienen que dejar de compartir. Y ahora vamos a compartir pantalla. Espero que se vea bien. Muy bien. Pues, hola Colombia. Para mí es un placer estar con todos vosotros. Gracias a Botis por esta iniciativa, darle enhorabuena. Y esto no es el último. Inauguramos el primer Summer Bone and Tissue Days, porque ya estamos en verano. Entonces, en este día de San Juan vamos a abordar un tema muy interesante, que es la enfermedad del siglo XXI, que es la periimplantitis. En primer lugar, vamos a ver cuánta periimplantitis hay. Vamos a ver cómo se produce la periimplantitis, cómo se produce es importante, porque si sabemos de la patogénesis, sabemos mejor para tratarla. Y vamos a mostraros un poco un protocolo que llevo haciendo desde hace 12, 14 años de un tratamiento no quirúrgico, con unos resultados muy buenos y también con cirugía reconstructiva alrededor de defectos óseos. Primero hay que hablar de la definición, y en el último workshop mundial de periodoncia, claramente, como define Berglund en su artículo, y colaboradores, es que es una patología asociada a placa dental. La placa dental está presente, es una infección que cursa con inflamación de la mucosa periimplantaria, pero, ojo, hay subsecuente pérdida del soporte óseo progresiva. Y esta palabra es fundamental porque la pérdida en los implantes es progresiva, a diferencia que en los dientes. La pérdida ósea en los dientes es lenta, con periodos de actividad y remisión, pero aquí ya utilizan el término de progresivo. Por eso es importante la definición. Pérdida ósea progresiva de los tejidos que sujetan los implantes. Tenemos que recordar esta anatomía, y es fundamental. Es decir, sabemos que en un diente tenemos unas fibras supracrestales que se insertan en el cemento radicular. En cambio, en un implante, esas fibras no se insertan, van en paralelo o circunferencial al pilar o a la parte transmucosa del implante.
¿Qué quiere decir esto? Que el sellado en un diente es mucho más hermético que en un implante. Es decir, la cavidad bucal está contaminada y es fácil que todas las bacterias puedan migrar y colonizar zonas que puedan llegar al hueso, a diferencia que en un diente donde siempre va a haber una zona de fibras que se insertan y aíslan al hueso de la cavidad bucal. Por eso tenemos que tener en cuenta esto, que no es lo mismo un implante ortopédico, por ejemplo, una cadera o una rodilla, que están completamente aislados digamos, de medios contaminados, a un implante dental donde es un implante transmucoso, es un implante que se pone en la boca de un paciente donde hay, digamos, bacterias. Por tanto, tenemos que tener en cuenta esto, que no todos los implantes son iguales. ¿Y cuánta perimplantitis hay? Claro, en función de cómo definamos qué es perimplantitis o qué es pérdida ósea temprana, yo aquí os resumo, digamos, los artículos más importantes, con más de 100 pacientes cada estudio epidemiológico y que por lo menos tienen 5 años de seguimiento. Porque si haces un estudio de perimplantitis de implantes que llevan 3 años en boca, va a haber menos. Pero por lo menos 5 años. Y con los criterios definidos por Santi Chappell, donde definían como criterio de inclusión de perimplantitis aquellas pérdidas de 2 milímetros o más con respecto a la radiografía inicial. Entonces, fijaros que aquí encontramos 15 estudios y son estudios publicados en población como Ross Hansaker en Suecia, Milmari es en España, Matarazzo es en Brasil, tenemos Daniel Rodrigo es en España, Vignoletti en Italia, Wada en Japón, donde la estimación de 7 años de seguimiento, 3.500 pacientes, 12.000 implantes, hay un 22% de pacientes con perimplantitis y un 12% de implantes. Estamos hablando de que 1 de cada 4 personas con implantes en boca más de 5 años, 1 de cada 4 personas tiene perimplantitis y 1 de cada 10 implantes tiene perimplantitis a los 5 años. Y es un número importante. ¿Por qué se producen? Bueno, tenemos que identificar los factores de riesgo. Y siempre los diferencio en 3 aspectos. Primero, los factores de riesgo asociados a quién le coloco el implante. El paciente. Le colocamos el implante no a una boca, a una persona. Y sabemos todos que el tabaco, una diabetes mal controlada, la mala higiene y sobre todo aquellos pacientes que son periodontales, que aunque los tratemos, esa susceptibilidad genética a la periodontitis la van a tener incluso a la perimplantitis. De hecho, se van a estudiar muchos polimorfismos genéticos que puedan predecir si a un paciente tiene más riesgo de sufrir de perimplantitis. Pero es importante, factor de riesgo, el paciente. ¿A quién se lo coloco? Tabaco, diabetes y sobre todo historia de periodontitis. ¿Dónde coloco el implante? Si hay poca encía queratinizada, el grosor del tejido, la altura, si hay infección al lado o la profundidad del vestíbulo. Y después tenemos el factor humano profesional, el dentista. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Si lo hacemos mal, hay más riesgo de perimplantitis. Desde la mala colocación del implante, de realizar prótesis, es el factor del dentista desde el punto de vista quirúrgico y prostodóntico. Si hacemos un exceso de cemento, si colocamos el implante muy avestibular, o por ejemplo si hacemos prótesis que digamos, no permitan un buen acceso a la higiene, es donde es más complejo la limpieza y por tanto tenemos que tener cuidado con estos factores, ¿no? ¿A quién le coloco el implante? ¿Dónde lo coloco? ¿Y cómo lo hago? Importante. Pero no olvidemos que el factor de riesgo número 1 de la perimplantitis no es ni el tabaco ni la higiene, es el propio implante. El implante, si hay implante puede haber perimplantitis, pero ojo, es algo obvio, pero si no hay implante es más difícil que haya perimplantitis. Por tanto, lo que tenemos que hacer es sobre todo salvar más dientes. Ese es el primer mensaje. Si salvamos más dientes, vamos a tener menos perimplantitis. Tenemos que entender que la perimplantitis, a diferencia de que la periodontitis, la lesión es una lesión que llega al hueso en el implante, mientras que en el diente es una lesión que está como encapsulada. Lo que os comentaba al principio, siempre va a haber una zona en un diente de fibras sanas que se interponen entre la infección, la inflamación y el hueso. Mientras que el implante, la infección, llega prácticamente al hueso, lo alcanza. Por eso hablamos muchas veces de una osteomielitis periimplantaria.
Y a nivel microbiológico, aquí hay una infinidad de estudios, pero os lo resumo en una frase. Gram negativo anaerobio. Bacterias gram negativas anaerobias. Dos cosas importantes ahora para la patogénesis. Si conocemos patogénesis, sabemos tratar mejor la perimplantitis. Primero, que la infección llega al hueso y que las bacterias que lo producen son gram negativos anaerobios. Con eso os estoy dando una pista. Si tú tienes en la boca una lesión que llega al hueso y está infectado el hueso, solemos dar un antibiótico. Y si sabemos que son anaerobios siempre, pues lo normal es que demos un antibiótico del estilo del metronidazol. Por eso os voy a enseñar un poco el protocolo que yo llevo utilizando desde hace 12, 14 años. Que siempre, en muchos casos hacemos cirugía, pero no siempre, podemos observar. Primero hay que hacer una fase de desinfección que es no quirúrgica. Podemos utilizar desde métodos como el láser, métodos como las puntas de teflón o los aeropulidores, o por ejemplo, como utilizo aquí, es una punta de ultrasonidos convencional de metal tocando el implante. Y vais a ver cómo podemos obtener un resultado interesante. No obstante, la literatura nos dice que en cuanto a la profundidad de sondaje en todos estos estudios de tratamiento no quirúrgico de la perimplantitis, muestran que las líneas van en paralelo al suelo. ¿Qué quiere decir? Que a medida que pasan los meses, las bolsas no se han reducido, ni colocando láser, ni colocando un antibiótico local, ni colocando gel de clorexidina. El tratamiento no quirúrgico parece que no funciona, pero ojo, el tratamiento no quirúrgico solo sin coadyuvantes, como pueden ser los antibióticos sistémicos. Os acabo de enseñar que la infección llega al hueso y, por tanto, para mí, tenemos que utilizar algún coadyuvante como pueden ser los antibióticos sistémicos. Y hasta la fecha, os mostraré un estudio que hemos realizado nosotros, que hemos enviado para publicar. Es un ensayo a triple ciego con resultados muy prometedores. De hecho, fijaros que en el 2008, Jan Linde y George May, en un consenso del sexto europeo, del workshop europeo sexto en periodoncia, concluye que el tratamiento no quirúrgico solo parece ser insuficiente en el tratamiento de la mayor parte de casos de perimplantitis y que, por tanto, intervención quirúrgica es normalmente requerida. Esta frase no me gusta porque hizo que todo el mundo que trataba perimplantitis a partir del 2008 hacía cirugía. Y, digamos, tenemos que pensar a veces fuera de la pecera, como digo a veces, pensar fuera del outside the box. No sigamos dogmas o consensos, porque ese consenso que os acabo de enseñar es un consenso basado en no estudios. Y muchas veces que no exista un estudio científico no quiere decir que podamos aplicar la plausibilidad biológica. Y os acabo de mostrar que la perimplantitis llega al hueso y que es una infección de anaerobios. Por tanto, ¿por qué no hacemos un desbridamiento mecánico normal y, digamos, hacemos un tratamiento con coadyuvantes de antibióticos? Fijaros que es una histología de algunos estudios nuestros preclínicos donde podemos observar una pérdida ósea avanzada, lesiones llamamos ensacabocados, que no ocurren en los dientes, con un epitelio completamente desestructurado, es decir, todo este tejido gris, que es el tejido conectivo subepitelial, está infiltrado de bacterias. Tiene ahí la llamada invasión bacteriana, que es un concepto que aplico mucho en los implantes. Es decir, si yo hago un raspado de esta superficie del implante, estoy dejando en esta zona del conectivo bacterias que han migrado y han colonizado. Es la invasión bacteriana. Por tanto, si esta infección queda ahí, el tratamiento no quirúrgico no va a funcionar. Pero si damos antibiótico, puede que por los espacios medulares llegue el antibiótico a estas bacterias que han colonizado. Por eso es importante que veáis estas histologías donde se ven estas lesiones en sacabocados, que no se ven en los implantes. Estoy mirando aquí para ver si puedo. Bien, bueno. Entonces, esto es una fotografía de un PerioPixel, de una empresa que nos hace vídeos en render. Fijaros, esto es la superficie del implante. Estos rosas serían las células epiteliales del epitelio largo de unión, por ejemplo, y veis que ahí se interrumpen porque hay ulceraciones. El epitelio, cuando está inflamado, se ulcera y estas bacterias, que son filamentos, todos estos azules, son filamentos que están adheridos a la superficie de titanio, pueden migrar hasta el espacio del tejido conectivo, con vasos sanguíneos y hasta el hueso.
Aquí vais a ver un render donde mostramos un poco la patogénesis, ¿no? Entonces, tenemos bolsa profunda, veis aquí la ulceración del epitelio, donde hay bacterias, causa mucha inflamación. Tenemos aquí macrófagos, tenemos aquí estas bacterias que están adheridas al titanio y que, debido a estas ulceraciones del epitelio, pueden migrar a los espacios del tejido conectivo. Hay muchos estudios de invasión bacteriana en periodontitis, pero claramente en perimplantitis hay una invasión bacteriana. Aquí vemos un macrófago como lucha, como fagocita un filamento. Pero estos filamentos pueden inducir el complejo Rank-RAL y, sobre todo, os fijáis aquí, esto es un osteoclasto que va reabsorbiendo el hueso. Por eso se forman estas lesiones en sacabocados. Es importante diferenciar lo que es una infección periodontal, que yo considero que es una superficial infection, que una lesión en una perimplantitis, porque es una infección más profunda. La infección de la perimplantitis es una infección verdadera. Por eso sí que tenemos que ser cautos a la hora de usar antibióticos, pero creo que cuando hay una infección de perimplantitis clara, debemos usar antibióticos sistémicos. Entonces, ¿cuáles son las fases de tratamiento de la perimplantitis? Primero, diagnóstico. Segundo, le hacemos un tratamiento no quirúrgico en muchas ocasiones, cuando es avanzado y mucha inflamación, con antibiótico sistémico coadyuvante. Os explicaré cómo. A veces hay que explantar el implante porque tiene mal pronóstico, tiene movilidad o tiene una pérdida que no es tratable. Después hacemos una reevaluación y esperamos 3 a 6 meses. Es decir, si hacemos una reevaluación como promulgan otros autores, como en Suecia, al mes o a los 15 días, por supuesto que a los 15 días tal vez no vamos a obtener un resultado radiológico, porque no ha pasado tiempo. Tenemos que esperar 3 meses al menos y ahí le hacemos una radiografía y sondaje para determinar si ha mejorado tanto a nivel de profundidad de sondaje como de ganancia ósea radiológica, que veréis cómo puede ganar. Si no se gana, podemos valorar realizar tratamientos con antibióticos locales. En España no disponemos, por ejemplo, de grandes antibióticos locales como puede ser la Tridox o la Sting, que tienen evidencia. No los disponemos en el mercado, pero podríamos utilizarlo en sitios muy concretos. Pero normalmente, si no hemos mejorado la situación de los implantes con el tratamiento no quirúrgico, hacemos una fase quirúrgica, que es la que veremos en esta charla, donde hacemos una cirugía reconstructiva, sobre todo utilizando xenoinjertos, como puede ser el Cerabón, o con algo de implantoplastia más resectivo. Entonces vamos a ver un poco qué tipos de cirugías hacemos. Puede ser incluso que no vaya bien y hay que explantar el implante, tras el tratamiento no quirúrgico, pero siempre hay que hacer un mantenimiento. Es decir, al menos 2 veces al año tenemos que hacer un mantenimiento a estos pacientes. Subgingival, con aeropulvidores o anestesiando y pasando el ultrasonido. Como veréis, yo os puedo decir ya adelantar que el 50% de los casos los trato de forma no quirúrgica, porque evolucionan favorablemente. Hay otro 50% que sí que tenemos que hacer cirugía, pero es mucha menos cirugía de lo que nos decían los autores hace 12 años, donde nos decían que prácticamente había que hacer en el 100% de los casos cirugía. Entonces vamos a ver cómo hacer el tratamiento no quirúrgico brevemente y os pasaré a mostrar después cómo hacemos la cirugía a día de hoy. Entonces, el tratamiento no quirúrgico lo hacemos primero modificando prótesis, modificando los hábitos del paciente de tabaco, a veces moderando los tejidos blandos. Sobre todo, tenemos que instruir al paciente en la higiene, con higiene interproximal, cepillos especiales. Haremos un tratamiento subgingival con ultrasonidos, como os he mostrado en alguna diapositiva, con una punta de metal como la que vemos aquí dispersa. Nos vamos a meter debajo de la encía, alrededor del implante, tocándolo y haciendo también un poquito de eliminación del tejido de granulación y puede haber cálculo. También utilizamos curetas. Aquí es importante, hacemos curetaje, el curettage. En dientes no es tan importante, pero os he mostrado que si las bacterias infiltran el tejido conectivo, es importante que legremos la pared de la bolsa. Entonces utilizamos curetas de metal tipo 2R, 2L y eliminamos también el tejido de granulación que encontramos en el fondo del defecto. Irrigamos con clorexidina. Yo suelo utilizar aparatos de ultrasonidos que ya vienen con una botella externa donde puedo poner clorexidina al 0,12 y vamos pasando alrededor. Y al salir el paciente por la puerta, le damos antibiótico sistémico en forma de metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas, 7 días. Tenemos que saber que el metronidazol
Cuidado con el alcohol, no se puede tomar nada de alcohol cuando se toma el metronidazol por el síndrome de Bantabus, y sobre todo en pacientes con anticoagulantes orales como el Sintrom, que hay en España, el acenocumarol, porque el metronidazol puede aumentar el INR. Por eso en los pacientes no deberíamos dar metronidazol. Y lo que hacemos es que el paciente cepille bien la zona, puede aplicar gel de clorexidina o spray de clorexidina, y sobre todo esperamos 3-6 meses para hacer el sondaje, ver el cambio de sondaje, ver cómo ha evolucionado. Tenemos que tener un sondaje inicial para ver cómo ha evolucionado a los 3 meses. Y ahí también podemos hacer una radiografía para ver la evolución. En este esquema podéis ver un poco la animación, bueno, perdón, un caso de los primeros que hacemos. Veis aquí un defecto profundo con pérdida avanzada, y aquí le hacemos lo mismo, tratamiento no quirúrgico con, digamos, tratamiento con ultrasonidos de puntas de metal, irrigación subgingival y metronidazol sistémico. Y fijaros, a los 3 meses tengo un sondaje de 4 milímetros y radiológicamente parece que ha mejorado, a pesar de que es una prótesis que está desajustada. Es un paciente que me derivan, yo le he hecho tratamiento no quirúrgico, pero ha mejorado radiológicamente. No necesito hacer nada más, no tengo una bolsa profunda. Pues mira, no tengo que hacer cirugía. Y de hecho, fijaros, este caso lo he seguido ya en 10 años. Tengo una serie de radiografías, la estabilidad a largo plazo. Fijaros, si os dijera que hemos utilizado algún biomaterial, pero no, esto es simplemente tratamiento no quirúrgico con un largo plazo, 10 años de seguimiento y estable, con un mantenimiento cada dos veces al año. Cada 6 meses viene el paciente y veis cómo puede ser estable. Pero también este caso, 2010, un paciente diabético, fijaros el defecto que tiene. Y 9 años después, es un paciente que yo le hago mantenimiento cada 6 meses, nada más, le anestesio un poco y paso ultrasonidos, y fijaros cómo ha mejorado. Es una ganancia de 2 milímetros por lo menos radiológica, que en los estudios de reconstrucción no se ganan 3 milímetros. Fijaros otro caso, un defecto profundo en cazoleta, 4 años después, como radiológicamente, tras un tratamiento no quirúrgico exclusivo que me lleva 5 minutos nada más, y veis cómo mejora. Otro caso, un paciente ya de 80 años, una prótesis atornillada. Esto es cálculo que se forma alrededor del implante, es una prótesis atornillada, y fijaros, 6 años después, radiológicamente, cómo ha mejorado, veis el nivel óseo en esta espira, y cómo aquí radiológicamente tenemos unos 2 o 3 milímetros más de hueso. Y a 6 años, no es algo que se enseñe al poco tiempo, es estable en el tiempo. Entonces, el tratamiento no quirúrgico es efectivo. Y de hecho, hemos publicado esta serie de casos en el Journal, en el JOMI americano, de una serie de casos a largo plazo. Y vemos una profundidad de sondaje inicial de 8,7 reducida a 4 y una ganancia radiológica de unos 2,5 milímetros, 3 milímetros, casi. 2,5 milímetros de ganancia radiológica, con un tratamiento no quirúrgico solo. Por eso estamos hablando de que primero démosle una oportunidad con tratamiento no quirúrgico y después veamos qué podemos hacer. De hecho, a partir de estos estudios hemos visto otros estudios que se han publicado en la literatura. Tenemos un grupo como el de José Nart en la WIC, donde ha publicado también con antibiótico sistémico y siguiendo el protocolo que yo he promulgado desde hace 12 años. Pero bueno, sobre todo en nuestro estudio, es un estudio a 54 meses de media. Y todos estos son series de casos donde se ha hecho un tratamiento no quirúrgico con un antibiótico sistémico coadyuvante. En la mayor parte ha sido metronidazol, en algunos han utilizado amoxicilina y metronidazol, pero siempre está presente el metronidazol, porque, como os decía, son anaerobios gram negativos. Por tanto, si tú tienes muchos estudios mostrando con series de casos una mejora, el siguiente paso es hacer un ensayo clínico. Veis aquí una media de reducción de sondaje de todos estos de 2,6 milímetros y, por tanto, nosotros desde hace 5 años estamos trabajando, ya tengo los resultados, y este es un ensayo de primer nivel, porque no es fácil realizar un ensayo clínico a triple ciego, y en este estudio vamos a valorar tanto el sondaje a nivel radiológico, a nivel microbiológico e incluso a nivel de biomarcadores de inflamación sistémica en sangre, que no os voy a mostrar aquí. Pero básicamente hemos hecho un ensayo clínico a triple ciego que os enseño los resultados preliminares, bueno, los que hemos enviado ya para la revista de la publicación. 32 pacientes, 62 implantes, y lo que hacemos es un grupo
test donde hacemos el tratamiento exactamente igual, en test y en control, pero en el grupo test le damos unas pastillas que son metronidazol y en el grupo control llevan las mismas pastillas pero es un placebo que no lleva el metronidazol. Son idénticos a los botes, entonces al final del estudio quitamos la pegatina para saber cuál es el test y cuál es el control. Es decir, el que la administra, el paciente es ciego si toma antibiótico o no. El que hace el tratamiento también, porque le damos las pastillas a ambos grupos, no sabemos cuál le damos. Y el que valora el caso, el examinador, también es ciego al tratamiento. Entonces es un ensayo a triple ciego. Y fijaros, el nivel de sondaje ha mejorado en los dos, pero la cantidad es más del doble. En el grupo test se reduce 2,5 milímetros. Si os acordáis, en las medias de los estudios que os enseñé antes era 2,6. Estamos ahí, con un antibiótico sistémico, una reducción de 2,5 milímetros, mientras que sin el antibiótico es 1 milímetro. Y a nivel radiológico, fijaros, 2,3 milímetros de reducción de ganancia radiológica. No estamos hablando de que no se pierda hueso, sino que se ha ganado 2,3 milímetros radiológicamente. Y en el grupo control, fijaros que tienen un resultado muy bueno, 1,1, 1 milímetro. Pero es que lo duplica el grupo test. Si vamos a la literatura de lo que os decía de tratamientos quirúrgicos con reconstrucción, con injertos óseos, la media es de 2,4,5 milímetros de ganancia radiológica. O sea, fijaros que aquí estamos con un simple tratamiento no quirúrgico. Pero no siempre funciona. Bueno, por eso, cuando tenemos que realizar cirugía, vamos a hacer dos tipos de cirugía. Tenemos la cirugía resectiva, con colgajos de reposición apical, con osteoplastia y ostectomía, como veis aquí, y la cirugía reconstructiva, con biomateriales. Solemos utilizar mucho, debido a la literatura, los xenoinjertos, como es el Cenabón, con o sin membranas de colágeno, como puede ser la Jason, por ejemplo, o la BioGuide. Pero vamos a ver qué casos utilizamos membranas y cuáles no, pero siempre un biomaterial, en el componente infraóseo. Entonces, en junio del 2021, a fecha de junio del 2021, ¿cómo hacemos la terapia quirúrgica de la perimplantitis? Voy a empezar por el final. ¿Cómo hemos evolucionado? Os voy a enseñar casos desde hace 15 años. Y como hay casos que hace unos años los hacíamos de una forma y cómo los hacemos ahora. Pero os voy a empezar la casa por el tejado, es decir, al final, mostrar cómo lo hacemos. Primero tenemos que eliminar el rodete, es decir, como os he mostrado, hay una infiltración, una inflamación dentro del tejido conectivo, por tanto vamos a hacer un rodete, que quiere decir, es una incisión paramarginal para eliminar todo este tejido que está infiltrado e inflamado. Ojo, como vemos aquí, si tenemos zonas con escasa encía queratinizada, lo evitamos, pero aquí veis que hay bastante exceso, tenemos que reducir la bolsa. Y va a haber, las pérdidas óseas de los implantes tienen dos componentes, seguramente, infraóseo y supraóseo, y el componente supraóseo hay que hacer cirugía resectiva. Entonces, aquí vamos a hacer un desbridamiento. Como veis aquí, esto es un implante que hemos limpiado, que hemos quitado la encía, el rodete, y ahora hay que limpiarlo. Y vamos a utilizar ultrasonidos, puntas de metal y curetas. Fijaros, la descontaminación mecánica también utilizamos ahora, cada vez las empresas tienen más cepillos de titanio. Este cepillo es un cepillo coreano, se llama R-Brush, que es muy cómodo y cuando lo aplicas tienes que estar sin la prótesis para poder hacer este efecto con el titanio. Vamos a aplicar la implantoplastia siempre en la parte supracrestal, es decir, el componente supraóseo podemos aplicar la implantoplastia porque ahí no podemos regenerar. Nosotros solo podemos regenerar este componente que es el infraóseo. Entonces, en el componente supraóseo hacemos implantoplastia. Aquí solo hay, este implante tiene un defecto completamente supracrestal, ha perdido hueso, pero no hay defecto intraóseo. En cambio, aquí tiene una componente, como esta zona mesial, que es infraósea. Ahí sí que podemos meter algún biomaterial. Por eso hacemos implantoplastia en la parte supraósea y en la parte inferior podemos hacer regeneración. Después hacemos una descontaminación química. Yo desde hace 12 años utilizo el Lecta al 24%, 2 minutos o más, es un quelante. Entonces, no hay, digamos, un estudio clínico que nos lo demuestre. Podemos utilizar
También gel de peróxido de hidrógeno al 2%, y después hay que lavar mucho con suelo. Es decir, no hay una evidencia aún clara que cuál es el agente químico que podemos desinfectar, porque tenemos, como digo muchas veces, los implantes no se infectan, se contaminan, y lo que tenemos es descontaminar la superficie del implante con implantoplastia y después con agentes químicos también. Y el agente químico yo utilizo sobre todo el gel de clorexidina, perdón, el gel de peróxido de hidrógeno y el EFTA al 24%, como puede ser el Prefgel, por ejemplo, de Straumann. Y después, una vez que está desinfectado y descontaminado la superficie del implante, podemos reconstruir. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a componer el componente infraóseo. La literatura nos dice que si pones un biomaterial, un xenoinjerto, va a mejorar. Y vais a ver cómo yo mezclo en xenoinjertos con LPRF. Y en algunos casos en los últimos 4 o 5 años. Pero anteriormente no utilizábamos el EPRF, entonces solo utilizábamos el xenoinjerto, como puede ser el Cerabón. ¿Y dónde lo aplicamos? Siempre en el componente infraóseo. No hacemos regeneración en el componente supracristal, porque es completamente impredecible y va a causar más un problema. Si tenemos un defecto de este tipo, circunferencial, podemos dejarlo tal cual está, pero si nos falta alguna pared, quizás, como en este caso, veis que falta la pared vestibular, es un defecto tipo 2, porque es infraóseo, y es el tipo D de la clasificación de François, porque hay ausencia en la tabla vestibular. Y ahí, para que este biomaterial quede, podemos colocar una membrana de colágeno o incluso podemos poner membranas del LPRF, pero aún está mucho sin estudiar. Entonces, a día de hoy aplicamos más membranas cuando el defecto no es del todo contenido, por decirlo así. Pero vais a ver, esto lo sabemos de un estudio de hace 5 o 6 años, donde compararon xenoinjerto versus xenoinjerto y membrana. Y el resultado era parecido. ¿Qué pasa? Que eran muchos defectos autocontenidos. Entonces, vais a ver, nosotros como periodoncistas, siempre que hacemos una regeneración, siempre colocamos una membrana de colágeno. ¿Por qué? Porque la membrana es la que guía la cicatrización. El xenoinjerto es como un andamiaje que sostiene la membrana en el sitio. Entonces, en estos casos, colocamos membrana cuando el injerto no puede estar, digamos, estable, ¿no? Entonces vamos a ver algunos casos clínicos. Y este es un caso reciente, de hace un par de años, donde tras el tratamiento no quirúrgico sigue presentando bolsas profundas y algo de supuración en estos implantes. Fijaros aquí este implante cómo está supurando, y a esta paciente ya le habíamos hecho un tratamiento no quirúrgico, ¿vale? No ha evolucionado bien. Entonces vamos a hacer una incisión en rodete, fijaros el defecto óseo profundo de estos dos implantes, Straumann, con bolsas de 9 milímetros. Y del otro lado lo mismo, tenemos bolsas profundas con supuración, veis la inflamación, y tenemos un defecto, como veis aquí, muy profundo, que llega hasta el tercio medio del implante. Además, le íbamos a colocar unos implantes en el sector anterior, ¿vale? Y fijaros cómo hacemos un rodete muy generoso en esta zona, y hay algo de rodete en el otro lado. Levantamos y lo que encontramos es estos rodetes que os muestro, y le quitamos tejido de granulación con curetas, con ultrasonidos, y después hacemos la implantoplastia del componente supracrestal y regeneramos con un xenoinjerto en el componente infraóseo. En este caso y en el otro veis que antes de regenerar pasamos estos cepillos de titanio, y el gel está al 24%. Entonces, aquí en este caso no lo hicimos. Solo hicimos un poquito de implantoplastia en la parte crestal, pero pasamos mucho el cepillo de titanio, después el agente químico, el EFTA, y después otro agente químico, en este caso, le aplicamos, y después el xenoinjerto. ¿Veis el xenoinjerto que está en un defecto aquí contenido? Pueden quedar partículas. Lo ideal aquí sería colocar o una membrana de LPRF o una membrana de colágeno. Fijaros, a los 2 años tenemos un soldaje, hay retracción por supuesto, pero un soldaje de 3 milímetros. Entonces, esta es la imagen radiológica, por supuesto que no vamos a esperar un relleno hasta arriba porque hemos hecho una parte supracrestal con implantoplastia. Recordad, el implante distal prácticamente era todo de componente supraóseo, y aquí podemos ver un poco el lado izquierdo de la paciente con una regeneración a los 2 años y el soldaje. ¿Os acordáis cómo estaba inflamado
este implante. Aquí podéis ver las iniciales y aquí a los 2 años, ¿no? Donde hay unos defectos importantes, sobre todo en este implante o sobre todo en el implante 23, 2.3, donde hay una regeneración evidente. Otro caso más reciente, para que veáis un poco también los efectos de la pandemia. Voy a empezar por casos más actuales. En el 2013 tengo este paciente que le colocamos unos implantes con tiempo, paciente diabético, fijaros el control radiológico y de mantenimiento del 2015, y en el 2019, a pesar de que viene a mantenimientos, tiene una pequeña pérdida ósea, os fijáis aquí, en junio. Le hacemos un tratamiento, pero justo viene después la pandemia, entonces no lo veo hasta 1 año y medio después. 1 año y medio. Entonces, fijaros cómo, lo que os decía, la pérdida progresiva que es la perimplantitis. En solo 1 año y medio, fijaros este implante cómo ha evolucionado. Hubo la pandemia, hubo después volver, y fijaros cómo la infección, lo que os decía, la infección como llega al hueso puede dañar los dientes de al lado. Fijaros el diente, el soporte que tenía de un 50% y cómo el diente ha perdido casi el 100% del soporte por la infección del implante. Fijaros el gran defecto. Y esto es una evolución de menos de un año, En el implante puede ocurrir esto, en el diente no. Y en este caso, bueno, vais a ver cómo hacemos una cirugía combinada. Veis aquí, al levantar un colgajo vamos a encontrar mucho tejido de granulación. Vamos a limpiarlo con ultrasonidos el defecto. Fijaros que hay un defecto de una parte gran contenido, ¿no? Importante. Y después pasamos a este cepillo, el R-Brush. Os voy a mostrar ahora aquí, en la siguiente imagen, la diferencia entre el implante antes de la descontaminación mecánica con el R-Brush y con algo de peróxido de hidrógeno. Fijaros cómo brilla el implante, en uno y en otro, al utilizar el R-Brush. Y aquí vamos a aplicar el xenoinjerto para, digamos, reconstruir el componente infraóseo. Veis que la parte crestal la pulimos, incluso le hacemos algo de implantoplastia, porque esa zona va a quedar, digamos, el surco va a quedar, esto va a ser como un pilar transepitelial, la parte esta del implante. El surco que se va a formar aquí va a quedar pegado a un implante, entonces es importante que sea pulido. Lo ideal incluso sería aquí pulir aún más estas microespiras. ¿Qué pasa? Estos son implantes de 3,5 de diámetro y con una pared muy fina. Si yo me paso con la implantoplastia, puedo crear una complicación mecánica, que es que rompa el implante, porque tiene una pared fina, es una conexión interna. Por eso aquí no puedo hacer tanta implantoplastia. Pero bueno, veis aquí un poco el resultado tras el relleno radiológico. Veis que rellenamos hasta el componente infraóseo. ¿Veis? Aquí me lo marca el pico óseo. Yo voy a rellenar solo hasta aquí. Y es hasta donde ponemos el injerto. ¿Lo veis? Y este es el resultado, pues, 6 meses después. ¿Veis? Un poco la evolución. Pero hay que ver que sea estable en el tiempo. Y esto es lo que vamos ahora a enseñaros casos con más estabilidad en el tiempo. Otro paciente que está en tratamiento no quirúrgico, vemos que sigue una bolsa de 10 milímetros en este implante. Es un implante que lleva años en su boca, 10 años, y tiene un defecto moderado en este implante mesiano. Entonces hacemos una cirugía reconstructiva en el año 2014. Fijaros la cirugía del año 2014 y había sido publicado el estudio de Ross Hansaker 2014 donde comparaban xenoinjerto versus xenoinjerto y membrana de colágeno y donde no había diferencia. Entonces, hoy en día hubiese colocado un injerto aquí, perdón, una membrana de colágeno, pero acababa de ser publicado este estudio y mostraba que no había diferencia. Entonces decidí, en este caso, colocar solo el xenoinjerto en este defecto. ¿Veis cómo está rayado el implante? Porque previamente habíamos hecho, digamos, tratamiento no quirúrgico. Veis aquí cómo suturamos e incluso suturamos alrededor de la prótesis. ¿Veis? Veis aquí radiológicamente como hay un relleno radioopaco por culpa del xenoinjerto. Y aquí veis a los 5 meses. Hay una pequeña retracción de tejidos, pero hay una bolsa de 5 milímetros. El paciente no le gustaban sus dientes y después que hemos saneado y mejorado estos implantes, le realizamos una prótesis nueva. Veis aquí a los 5 meses la estabilidad radiológica del defecto. Y fijaros, a los 2 años ya tiene los dientes como le gustan, con un perfil más largo para que al sonreír se vea más el borde incisal. El sondaje sigue siendo de 5 milímetros y a nivel radiológico es muy estable, como veis aquí. ¿Veis que es muy estable? Y fijaros que incluso a nivel le hago un escáner de control y os acordáis que no había hueso para nada en la zona vestibular de este implante. Veis el canal del naso palatino, es el implante
1.1, y veis que aquí hay hueso. Y cuando vemos hueso en un escáner es porque hay bastante hueso. Muchas veces levantamos un colgajo y vemos que hay hueso en los implantes cuando en el escáner parece que no. Entonces, ¿os acordáis que aquí esta zona no tenía nada de hueso? Y hemos colocado un xenoinjerto que ha quedado muy estable en el tiempo. Y esto es a los 6 años de seguimiento. Veis aquí sondaje de 5 milímetros, 6 años y radiológicamente cómo está muy estable el implante. Otro caso es un defecto también 2014, antes de la publicación de este ensayo, pero yo aquí desmonto la prótesis, es fácil, y realizamos una cirugía de reconstrucción. Entonces, veis que cuando levantamos vamos a encontrar tejido de granulación, vamos a limpiar bien con ultrasonidos, con las curetas, legrando bien todas las paredes del defecto, vamos a lavar químicamente con gel de EFTA al 24%, 2 o 3 minutos como quelante, lavamos bien el consuelo y en este caso he raspado un poquito de hueso autólogo y lo he mezclado con un xenoinjerto de reabsorción lenta y vemos que lo colocamos solo en el componente infraóseo. En este caso decidí colocar una membrana, primero porque era fácil acceso y era para proteger un poco, que era un componente, aunque fuera en cráter, era bastante ancho. Una cosa es que sea un defecto estrecho y otra cosa es un defecto ancho. Yo aquí decidí colocar una membrana. Hoy, en el 2021, hubiese colocado este xenoinjerto mezclado con LPRF y seguramente hubiese colocado simplemente unas membranas de LPRF para proteger 2 o 3 membranas encima. Bueno, aquí veis la evolución a los 2 años. Veis la estabilidad de estos biomateriales. Es importante utilizar estos materiales de xenoinjerto porque son más estables a largo plazo. Entonces, para estos casos lo veo quizás incluso más indicado. Veis la estabilidad a los 2 o 3 años. Otro caso reciente, fijaros, paciente periodontal, le colocaron implantes, veis cómo están ya estos, hay una supuración, estos 2 implantes centrales con bolsas de 9, casi 10 milímetros, y vemos como medio tienen 2 fístulas en la encía, supura. Hay unos defectos que afectan al tercio medio de estos implantes, que habían sido colocados con injertos óseos, pero lo que no se puede haber hecho es, estos implantes en un paciente periodontal, es un paciente de 38 años, es una periodontitis, diríamos, estadio 4, grado C, actual, o periodontitis antigua agresiva, porque es muy joven, y fijaros la gran pérdida ósea con cálculo. Lo que no podemos hacer es hacer implantes en pacientes sin tratar la enfermedad primaria, como es la enfermedad periodontal. Por eso, es importante siempre a los pacientes hacerles ver que primero hay que sanear las bocas, tratar las caries, las periodontitis, y una vez que esté estable, se hacen los implantes. En este caso, hicieron al revés. Entonces, fijaros cómo hay una inflamación evidente y con fístula. Esto es muy raro ver fístulas en la zona, digamos, cuando hay un absceso periapical, sí, pero no cuando hay un absceso periimplantario o periodontal. Entonces, fijaros cómo se ve claramente esta inflamación con supuración. Hacemos un tratamiento no quirúrgico y los dientes mejoran todos, es decir, no le tengo que hacer ninguna cirugía, se reducen las bolsas, pero no en estos implantes, a pesar de haber hecho el protocolo que os he promulgado, ¿no? del antibiótico. ¿Por qué? Son implantes, estos por ejemplo son implantes Astra que tienen una superficie que se llama OsseoSpeed, que una vez que se contamina es muy difícil de controlar. Ha mejorado el sondaje, etcétera, pero sigue habiendo problema en estos implantes. Entonces hacemos una cirugía reconstructiva. Este es otro cepillo de titanio de una marca coreana donde vas directamente en los valles de las roscas con una pieza de mano y hacemos una descontaminación mecánica también con el LR Brush, como se decía, fijan los restos que hay aquí de placa. Vamos a medir el defecto y lo que es el componente supracrestal hacemos implantoplastia y el componente infraóseo lavamos y pasamos el ultrasonido. Entonces, fijaros como aquí vamos a utilizar el LETA al 24%, parece un cerebrito, diríamos, ¿no? Parece la imagen. Lo dejamos 2 minutos, es un quelante que va a desinfectar más la superficie del implante y aquí aplicamos ya el llamado sticky bond. Mezclamos un xenoinjerto con membranas de LPRF troceadas y lo cubro después con membranas de LPRF. Yo intento mezclar lo que es un bote, por ejemplo, de 1 gramo de Cerabón, de partícula fina, que tiene una gran porosidad y es muy hidrófila, es decir, va a absorber muy bien la sangre y
esa membrana del EPRF que hemos confeccionado la troceamos, la mezclamos y eso después de mezclarlo le aplicamos el fibrinógeno que hemos extraído antes. Y eso va a formar el sticky bone y me gusta para utilizar en las perimplantitis, lo llevo utilizando 3-4 años. Suturamos y aquí veis la evolución pues, a los 6 meses, 1 año. Veis que hay un componente supracrestal que vamos solo a pulir y aquí vemos un sondaje de 3 milímetros, 2-3 milímetros, cuando tenía 9 milímetros. Y sobre todo que hemos hecho una cirugía reconstructiva. Esto es en el 2020, son 2 años después, la encía ha madurado, veis que aún ha migrado coronalmente, sondaje de 2 milímetros, y aquí, tanto en un implante 1.1 como en el 2.1. Aquí veis radiológicamente la evolución al 2019, 2020 aún está igual. Fijaros, el componente supracrestal no lo regeneramos y los picos óseos, el defecto óseo llegaba prácticamente hasta esta espira. Fijaros lo que hemos reconstruido. Y esto es un control, un escáner de control a los 2 años donde se ve parte del sticky bone, cómo se va integrando con el hueso nativo y protegiendo este implante, reduciendo la bolsa. Mucho más integrado con el implante 2.1, fijaros. Otro caso de un implante del mismo estilo, Astra OsseoStiff. Es un defecto más pequeño, quizás por haber utilizado pilares muy cortos, tenemos que utilizar pilares transepitales más largos. Tras el tratamiento no quirúrgico sigue con defecto óseo. Y aquí vemos una cirugía reconstructiva. Vale, vemos un defecto completamente circunferencial, pero estamos en el año 2012. Este es un caso, traté hace 9 años. Y fijaros, antes de el estudio de Ross Hansen, que os dije del 2014, colocaban membrana o no membrana, daba igual. Nosotros como periodistas siempre colocamos membrana. Entonces, en este defecto, yo hoy quizás no le hubiese colocado una membrana, porque es autocontenido, ¿lo veis? Es un defecto tipo 1A, con todas las paredes, y aquí vamos a colocar un shallow injerto y una membrana de colágeno. Hoy, a lo mejor hubiese colocado el sticky bone, por ejemplo, y unas membranas del EPRF. Veis que es año 2012, estas suturas no las utilizo ahora, son de 4C, utilizo suturas más finas. Fijaros cómo hay un relleno radiológico, pero tú tienes el hombro del implante y de la corona aquí. El hombro del implante no, ¿dónde es la restauración? Aquí va a haber siempre infiltración, porque la unión de la corona con el pilar siempre va a haber atornillada, va a haber bacterias. Por tanto, el epitelio migra apicalmente, aquí va a haber un remodelado óseo siempre, por acomodación de la llamada anchura biológica. Esto no es una pérdida ósea por perimplantitis, es una pérdida ósea acomodando al espacio biológico, porque esto es como si tallas un diente subgingival. Desde el hombro del tallado hacia abajo tiene que haber el tejido conectivo. Entonces tiene que reabsorberse el hueso. Pero lo importante es que vemos aquí la estabilidad a largo plazo de esta cirugía reconstructiva. Podéis ver aquí incluso a casi, bueno, que son 9 años, como veis aquí, 2021. Muy estable este defecto importante, casi 10 años después, estable en el tiempo. O este caso, incluso con más años, 2007, bolsa de 10 milímetros, defecto mesial, que aplicábamos también un shallow injerto, en este caso, de origen bovino. Vemos aquí cómo aplicamos el shallow injerto y colocamos una membrana de colágeno. Hoy en día habríamos parecido a la cirugía, quizás con más el sticky bone mezclado con el shallow injerto y membranas de colágeno o membranas del EPRF. Y veis la estabilidad a largo plazo, también casi 10 años después de este gran defecto. Veis aquí 10 años de seguimiento, sondaje de 9 milímetros, pasamos a 4 milímetros. En el tiempo, es la estabilidad a largo plazo en el tiempo. Y por último, este caso que es muy interesante, que traté en Londres hace 15 años, 16 años. Es uno de los casos a más largo plazo. Es un paciente VIH positivo que tiene este implante que había sido colocado 10 años atrás y tiene una pérdida avanzada que llega al seno. Nota vibración en el seno incluso. Entonces aquí aplicamos una regeneración. En aquel momento solo teníamos la hidroxiapatita del BIOS, en aquel momento, y aplicamos el concepto de regeneración ósea con shallow injerto y membrana de colágeno. Con
Igualmente, el defecto infraóseo, ¿veis? Y como rellenamos con una membrana de colágeno por fuera. ¿Veis cómo es lo que había en el año 2004? Estamos hablando del año 2004. Esta es la evolución radiológica a los 6 meses. Por supuesto que no vamos a rellenar el componente supraóseo, pero sí esta zona. A los 6 meses el paciente se le diagnosticó un sarcoma de Kaposi en el paladar y entonces empezó con terapia antirretroviral. Entonces podemos observar cómo digamos, el estado inmunológico del paciente empeoró a nivel distal del implante, incluso parece que ha empeorado radiológicamente. Y esto es a los 18 meses, año y medio. Pero con la terapia antirretroviral que le aplicaron, la maduración ósea fue mejorando, es decir, como el componente del paciente, por eso digo, tratamos pacientes en implantes, pero también en el tratamiento de las perimplantitis. Y este paciente inmunológicamente mejoró después, a los 3 años. Entonces, fijaros, aquí podemos ver la evolución del caso 2004, 2008 y ya más tarde, 15 años después. Es decir, fijaros la encía como incluso migró 15 años después coronalmente, se retrajo mucho la encía del molar que está detrás, pero la estabilidad a largo plazo de este defecto es obvia. Hay una pequeña pérdida, es un paciente que no tuvo mantenimiento, no hizo mantenimientos adecuados, pero a pesar de ello ha sido estable 15 años atrás, en el tiempo. Estos de los casos que conozco con más tiempo de seguimiento tras cirugía reconstructiva de perimplantitis. Caso tratado hace 15 años, hoy en día lo haríamos muy parecido, pero quizás aplicando más el sticky bone, y en aquel momento no había cepillos de titanio, hoy aplicaría algún cepillo de titanio, es una prótesis cementada, en este caso no podría descementarla, entonces tendríamos que usar cepillos, digamos, como estos que son como monopenacho. Y aquí podemos ver el seguimiento de a 15 años, como os dije, un diente, un implante que estaba prácticamente en el seno y cómo es estable en el tiempo. Para concluir el tratamiento de la perimplantitis es que, primero, es muy prevalente. 1 de cada 4 pacientes, 1 de cada 5 personas que tienen implantes, a los 3-4 años ya tienen perimplantitis. 1 de cada 4 personas. Que las lesiones periimplantarias son más agresivas que las periodontitis, es decir, una vez que se instaura, progresa rapidísimamente, hay que atajarla rápidamente. No es como una periodontitis, porque llega al hueso. Analicemos los factores de riesgo, no es solo tratarlo, hay que ver, modificar hábitos de conducta del paciente, adecuar la prótesis para higiene, y que el tratamiento no quirúrgico que os he mostrado puede mejorar la situación clínica y radiológica. En un 40-50% de los casos podéis manejarlo así, pero hay que esperar. Tratamiento no quirúrgico exhaustivo, con ultrasonidos, con curetas, dar el antibiótico, el metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas, 7 días, y reevaluarlo a los 3 meses con una radiografía y con sondaje. Seleccionemos el caso que necesita cirugía. El componente infraóseo aplicamos un injerto. Y el componente supracrestal seguramente tendremos que hacer algo de implantoplastia. Por eso es una cirugía combinada de resectiva y regenerativa. Ahí no queda, hay que hacer prevención y hay que mantener los implantes, tanto antes de colocarlos como después. Es decir, tenemos que tratar las infecciones primarias, después colocar implantes. El implante, una vez que está colocado, hacer un programa de mantenimiento. Y aquellos casos que han enfermado de perimplantitis, también hay que aplicarles después un mantenimiento al menos 2 veces al año, cada 6 meses. Por eso, mensaje importante, si queremos tener menos perimplantitis, mantengamos más dientes, porque el diente puede aguantar mucho tiempo. Y sobre todo porque ocurre esto, una vez que perdemos implantes, se producen grandes colapsos. Fijaros aquí esta mandíbula posterior derecha, donde hay un defecto. Esta paciente había perdido implantes por perimplantitis, y, como decimos muchas veces, cuando se pierden dientes, se produce un colapso en sentido horizontal. Cuando perdemos implantes, el colapso se produce también en sentido vertical. Por eso cada vez están más de moda las cirugías reconstructivas en sentido vertical, porque tenemos que reconstruir casos de implantes perdidos, cada vez más. Por eso aquí ya no es el tratamiento de la perimplantitis, es el tratamiento de las secuelas de una perimplantitis y de la pérdida de ese implante. Y aquí podéis observar el defecto en C profundo. En este caso veis un defecto, tiene una parte de algo autocontenido, pero hay una zona
importante que veis ahí, de un defecto vertical importante. Esta es la famosa Torre de Hércules de mi ciudad, en La Coruña, en Galicia. Es un faro romano con más de 2000 años de antigüedad. Y vamos a hacer una cirugía reconstructiva. Y yo un protocolo que os voy a enseñar ahora, que os puede ayudar mucho, sobre todo en botis, es aplicar la técnica descrita por Urban en regeneración vertical con membranas de refuerzo de titanio, pero yo lo que aplico es aloinjerto puro particulado, como puede ser el Massgraft, sin ningún hueso autólogo. Y, ojo, menos movilidad para el paciente porque no le quitamos hueso de otra zona. Y, ojo, la reentrada la hago a los 6 meses. 6 meses. En muchos casos, en algunos casos espero más, pero a los 6 meses me he encontrado ya muchos casos donde puedes colocar perfectamente el implante y no los 9 o 12 meses que promulga Urban. Entonces aquí podéis observar este caso, una vez abierto el colgajo, fijaros, hay un componente infraóseo, que es ese que va a regenerarse más fácil, pero hay un componente vertical. Es un gran defecto. Vemos cómo levantamos el colgajo lingual, un colgajo lingual, y aquí vamos a aplicar un injerto aloinjerto particulado como el Massgraft, que tiene un componente mineralizado y otro desmineralizado, es lo ideal, porque uno va a tener más BMPs que no, pero es completamente el aloinjerto con una membrana de refuerzo de titanio. Es decir, no colocamos, fijaros, el componente vertical en este caso es desde aquí hasta aquí. Es un componente de unos 5 milímetros por lo menos. Lo sellamos con las chinchetas, sumergimos, como la técnica descrita por Urban, y lo dejamos cicatrizar. Fijaros aquí qué gran aumento, ¿veis? La integración de la membrana de refuerzo de titanio, la chincheta, y veis cómo estaba el defecto y cómo ha sido reconstruido, tanto en altura como en grosor. ¿Veis aquí la diferencia de un componente, fijaros, vertical mucho mayor y en anchura? Y aquí podemos ver la reentrada, prácticamente a los 6 meses. Fijaros la comparativa de uno a otro. ¿Veis que la línea de la cresta es prácticamente plana al suelo? ¿Lo veis? Plana al suelo. Mientras como estaba antes, con una en C. Es decir, tenemos un aumento en vertical muy evidente, con un empleo de un aloinjerto, como puede ser el Massgraft. Y lo que me gusta de estos biomateriales es que se integran rápidamente y hacen un turnover muy rápido. Aquí no utilizaríamos un semi-injerto porque tendríamos muchas partículas. Pero esto era levantar la membrana, hueso duro, como dice Curie, sangrante, freso. Fijaros la anchura de casi 8 milímetros de anchura de la cresta y al fresado como sangre es un hueso sangrante, idóneo. Es un hueso casi nativo, utilizando un aloinjerto como es el Massgraft en este caso. Colocamos implantes de plataforma ancha, como son los implantes wide neck de Straumann. Fijaros el defecto que había y cómo hay un componente de regeneración vertical evidente. Veis aquí la línea del defecto original y cómo hay un componente vertical. Esto lo tenemos que hacer con aloinjertos. Y aquí vemos la evolución a un año, fijaros, un año, la estabilidad ya una vez hecha la prótesis, perfecto, el nivel de óseos, incluso radiológicamente con un escáner, como veis aquí. Y aquí a los 2 años, es un caso que ya lleva 2, 3 años de tratamiento del 18, fijaros la estabilidad de este hueso. No se aprecian restos de partículas. Por eso el objetivo aquí es ganar hueso para colocar un implante, utilicemos un aloinjerto. Si queremos ganar hueso para estabilizar un defecto o ganar volumen, utilicemos un semi-injerto. Pero no olvidemos que lo importante es salvar dientes y, como dice Jan Linde, es muy fácil quitar un diente y poner un implante. Pero hay que darse cuenta de que en un paciente periodontal, que son la mayor parte de los pacientes, no es que perdamos un diente y ganamos un implante, sino que en realidad estamos añadiendo una nueva dimensión al problema del paciente. Es decir, este paciente tenía el problema periodontal, pero una vez que le hemos metido un implante, esa dimensión se extiende ya a también poder padecer otras patologías como son las perimplantitis, cuando él tiene mucho chance, como dirían ustedes, de tener la enfermedad periimplantaria.
Y nada, os doy las gracias por este día de verano de San Juan. Os dejo mi correo electrónico por si en algún caso quieren mandar algún caso para comentar o asesoramiento y nada, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Antonio, por esta espectacular presentación. Tenemos algunas preguntas con Arturo. No sé si te gustaría comenzar. Bueno, sí, hablando de aloinjertos y senoinjertos, tenemos dos preguntas que un poco la podemos poner juntas. Uno es la ventaja de utilizar senoinjerto en general y después perimplantitis, la ventaja de senoinjertos en comparación con aloinjerto. Otra forma de preguntar, ¿podemos utilizar aloinjerto después perimplantitis? Sí, es una buena pregunta y es decir, nosotros, yo por ejemplo, si quiero ganar hueso para después colocar un implante, como es en las regeneraciones verticales, me gusta el aloinjerto porque cuando voy a colocar un implante me encuentro un hueso como si fuera un hueso nuevo, normal, sangrante, como dice Curie. Si yo quiero ganar volumen y estabilidad en el tiempo de forma horizontal, ahí es donde ya utilizo más el senoinjerto. Pero claro, la pregunta viene en los defectos periimplantarios. Y ahí es donde yo, digamos, el lado inerte del senoinjerto, que es osteoconductivo, yo por eso ahora le aplico el LPRF, para darle algo de, digamos, de viabilidad. Me da la osteoconductividad el material y aporto el plasma rico en fibrina y en leucocitos del LPRF. Está claro que son, digamos, lo que hablaba a veces de la evidencia científica. Hay que demostrarlo, hay que hacer estudios clínicos. Y también podríamos valorar y usar aloinjerto. Yo si utilizo un aloinjerto no necesito utilizar el EPRF, pero podríamos valorar también utilizar aloinjertos particulados en defectos periimplantarios. Hay algún estudio ya que empieza a salir, pero bueno, sabemos que, digamos que para utilizar los aloinjertos tenemos que tener unas garantías, unos sellos de calidad y cada vez es más difícil aplicar los aloinjertos en los pacientes. Hay que hacer una trazabilidad, el material lo pedimos específicamente para este caso, el paciente tiene que hacer un consentimiento. Entonces, yo es que el aloinjerto lo estoy seleccionando donde no tengo duda de que es la única forma de restaurarlo. En cambio, la periimplantitis llevo 15 años tratándola y con muy buenos resultados con el senoinjerto. Entonces, bueno, no me complico tanto. Lo único que le aplico ahora el LPRF. Perfecto. Quizás a veces hablaste un poco de agregar una dimensión al problema en los pacientes periodontalmente comprometidos. ¿Cómo podemos limitar este problema? ¿Cuál es tu opinión del rol que puede jugar el tejido queratinizado perimplantario en la prevención de las perimplantitis? Bueno, a ver, está claro que los tejidos blandos sellan los implantes. Nuestro grupo ha investigado mucho, no la parte externa de la encía, queratinizada o no, sino la parte interna, ¿no? Porque se ha intentado desarrollar implantes donde la unión pudiera ser como en un diente, donde hay fibras que se insertan al titanio, pero no lo hemos logrado. Se ha modificado la superficie del titanio solo con una pequeña rugosidad, porque el conectivo le encanta que haya un poquito de rugosidad. Por eso se hace una acidificación sola pequeña de la superficie de titanio. Hemos publicado este ensayo en preclínico y no hemos obtenido una mayor inserción. En la parte externa sí que es cierto que hay una tendencia que cuanta mayor encía queratinizada mejor, siempre y cuando el paciente tenga una buena higiene. Es decir, si tú tienes un paciente con mala higiene, por supuesto que la encía queratinizada o no queratinizada no va a evolucionar bien. Pero el problema es que con el tiempo, muchas veces la gente piensa que ve un caso de periimplantitis y que no tiene encía queratinizada. Dicen, es que le pusieron el implante y no tiene encía queratinizada. Pero no, porque estoy seguro que esos casos tenían encía queratinizada. Y el problema es que en los dientes, cuando perdemos hueso por periodontitis, la encía queratinizada sigue estando presente. Porque
se sabe porque hay digamos, un tejido de relación que viene del ligamento periodontal. Los implantes no tienen ligamento periodontal. Los implantes, cuando pierden hueso, no solo pierden hueso, pierden también encía queratinizada. Entonces, no es que la periimplantitis haya ocurrido porque haya ausencia, sino que ha perdido hueso y pierden hueso y también la encía queratinizada. Eso lo vemos mucho. Los pacientes periodontales, veis el típico ejemplo. Un paciente muy periodontal siempre tiene encía queratinizada, con una pérdida avanzada, ¿no? Y tú ves un paciente con muchos implantes con gran pérdida y veis que ninguno tiene encía queratinizada, porque se pierde. Nosotros estamos estudiando cómo ganar esa encía queratinizada, que ese es el siguiente tema. Y está claro que en los dientes es mucho más fácil porque tenemos el ligamento periodontal. Y esa es la clave. Es un ensayo que hemos hecho, estoy acabando para redactar, en preclínico, y donde demostramos claramente que tú a un diente le quitas la encía queratinizada y vuelve a crecer siempre. Si a un implante se la quitas, no crece. Tienes que hacer algo para que crezca. Por eso es fundamental, primero, lo que decías, primero la prevención. Intentemos mantener los dientes. Y después, si ponemos implantes, hagámoslo bien. Primero tratar las enfermedades primarias, las periodontitis, ponemos el implante, poner al paciente un programa de mantenimiento y después no está exento de tener problemas, como sabemos, pero si hacemos un programa de mantenimiento reducimos el riesgo de periimplantitis 3 veces. O sea que es importante. Tengo otra pregunta. Hablaste mucho sobre el uso de PRF y también membranas colágenas. ¿En qué caso utilizarías una sobre la otra y cuáles son las ventajas? Vamos a ver. Yo soy usuario del LPRF, pero no soy digamos, ¿cómo se dice? Estos que van a misa. No soy un seguidor, no soy pintoniano, ¿no? Sería de Nelson Pinto. Pero sí que me gusta el LPRF en el manejo. No sé si se puede decir que Botiss está desarrollando un producto que es una hidroxiapatita bovina, pero que va a tener un más fácil manejo, porque incorpora un ácido hialurónico que hace que sea más manejable. Que se fabrique un sticky bone, le llamamos sticky bone, pero sin utilizar el LPRF. Y lo que se está viendo es buscando la manejabilidad. Vosotros sois expertos en esto y podéis aportar más cosas, pero yo el LPRF lo utilizo mucho por la manejabilidad. Por ejemplo, cuando hago una elevación de seno es muy cómodo porque pones unas membranas de LPRF en la membrana de Snyder y después pones este sticky bone que no es como cuando pones hidroxiapatita suelta y puede perforar, ¿entiendes? Aparte de perforar la membrana. O sea, veo más propiedades mecánicas que la propiedad, digamos, biológica en sí, que seguramente pueda existir, pero aún está por demostrar. Y claro, la tendencia, cuando haces regeneración horizontal, en el estudio de Lovaina claramente dicen que ponen siempre una membrana de colágeno para aumento horizontal y después colocan unas membranas de LPRF protegiendo esa membrana de colágeno. Entonces, bueno, es cierto que los implantes, cuando hacemos periimplantitis, tenemos poca encía queratinizada en muchas ocasiones, entonces no quiero a veces complicarme la cirugía colocando una membrana de colágeno que sé que va a quedar expuesta a la semana. Prefiero que quede expuesto unas membranas de LPRF. Sé que no es un efecto barrera como una membrana de colágeno, como la Jason, de una absorción un poco más lenta, pero a la hora de que se abra la herida o que se contamine, me da menos miedo, ¿entendéis? Entonces, en periimplantitis yo tiendo a utilizar más membranas de LPRF, mientras que si hago aumento horizontal, utilizo membranas de colágeno. Perfecto. Bueno, Antonio, es un día precioso de verano. Aquí es un poco tarde y la gente en Colombia me imagino que ya quiere volver a atender a sus pacientes. Muchísimas gracias por esta presentación. Gracias, Antonio. Hoy por la tarde no se pueden perder las presentaciones del doctor Sergio Can y María Marta Fernández. Va a ser una conversación muy entretenida en cómo manejar los tejidos blandos alrededor de dientes e implantes. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Arturo. Gracias a ti, gracias a Antonio y a todos. Gracias. Bueno, gracias. Ya está. Gracias, un saludo.
Un abrazo a todos. Gracias, Antonio. Chao. María, tu cámara, tu micrófono.